Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque podemos cantar en libertad, en armonía. Te pedimos, Señor, que nos hables por medio de tu palabra. Cautiva nuestros corazones, Señor, con tu amor. Yo bendigo a tu iglesia, Señor. Te pido por aquellos que están llevando cargas el día de hoy, aquellos que tal vez estén pasando por un momento difícil, Señor. Yo te pido que los fortalezcas, que les des dirección por medio de tu palabra, valentía, y los llenes de tu espíritu. En el nombre de Jesús te lo pido. Y la iglesia dice: amén. Amén. Le voy a pedir que se quede de pie. Voy a leer unos cuantos versículos. Los demás los leemos de pasada, pero estos primeros hay que poner atención. Es en el libro de Josué, capítulo 3. Y para los que les gusta tomar notas, en el boletín viene unas notas extensas en las que pueden seguir. Si les gusta digital, en la aplicación, si usted sigue el botoncito o escanea el código de la welcome card que tenemos, ahí hay notas, dice notas en español, puede llenar las notas, les llega por correo. ¿Estamos listos? Josué capítulo 3 versículo 1 dice: Josué se levantó de mañana y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo, acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Josué le ordenó al pueblo, atención a este verso: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Es interesante que les dice: purifíquense. El Señor lo va a hacer, pero ustedes purifíquense. Puede tomar su lugar. Dejar un legado. Creo que todos tenemos interés de dejar algo atrás, ¿verdad? Dejar una marca, dejar una huella. Para mí, Josué es uno de mis personajes favoritos por su capacidad de liderazgo, pero también por su capacidad de sumisión. Él entendía lo que era estar bajo autoridad y después estar en autoridad. Y Dios lo bendijo y le permitió llevar al pueblo a una tierra donde fluía leche y miel. Pero cuando hablamos de dejar legado, hay cosas que a veces al corazón humano lo atraen, ¿verdad? Por ahí hay una canción muy famosa, es originalmente en inglés, pero se ha traducido, y la canción viaja y nos causa cierta pasión, cierto orgullo. De hecho, déjenme le comparto algunas líneas. La iba a cantar, pero luego después van a creer que les cante todo el rato, y pues no. Las líneas dicen así: estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar al mundo y más, 1000 sueños más. Viví a mi modo, a mi manera. Nos causa cierto orgullo el decir, como decimos en el inglés, I did it my way. Ahora, a mí me gustan las cosas a mi manera. ¿Cuántos de ustedes les gusta a su manera, va? Por ahí hace unos años el Burger King decía: a mi manera. Ven aquí porque aquí te hacemos la hamburguesa como la quieras. A todos nos gusta tener control. Honestamente es mi manera preferida. Pero la realidad de las cosas es que hacer las cosas a la manera de Dios es mejor que hacerlas a mi manera. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, la realidad de las cosas es que hay algo dentro que quiere quedarse igual. Porque nos gusta lo cómodo, nos gusta lo familiar. ¿Cómo nos gustaría ser recordados en esta vida? Y aún más desafiante, una pregunta que surge es: ¿qué diría la gente si murieras el día de hoy? ¿Cómo serías recordado? ¿Qué diferencia quieres hacer? De esta porción de las Escrituras y por supuesto de esta parte de la historia de Israel encontramos el principio de hacer la diferencia, hacer una
diferencia. Josué es ese hombre que valientemente se paró antes de entrar a la tierra prometida y le dijo a todos los israelitas: miren, vamos a entrar a una tierra donde hay abundancia, donde hay bendición, pero también hay gigantes y también hay ídolos que va a haber que desechar y echar fuera. En pocas palabras, Josué les dice: si Dios nos está dando esta tierra, pero no es tan fácil, hay que luchar y poseer la tierra. Y Josué les dice valientemente: ahora, yo no sé ustedes, les dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y él valientemente quiere dejar un legado, una marca, no solo a un pueblo, sino a su familia, a aquellos cercanos a él. Israel en este punto de la historia acaba de salir de lo que se llama su segundo éxodo. El primer éxodo salieron de Egipto y salieron de Egipto a viajar hacia la tierra prometida, y en lugar de tomar unos cuantos días el llegar, se quedaron estancados en el desierto dando vueltas. ¿Por qué? Por desobedientes, por quejumbrosos, por chismosos, por rencillosos. Y Dios les dice: ¿saben qué? No entran todavía, va a ser a mi tiempo. Lo interesante de esto, y lo mencioné la semana pasada, es que a pesar de estar estancados en el desierto, Dios seguía proveyendo lo que necesitaban. Claro, a necesidad básica, a la manera de Dios, pero no les faltó, porque tenemos un Dios que es un Dios bueno. ¿Saben que a veces no entendemos que estamos viviendo en un tiempo de gracia? Si las cosas están mal, si el mundo está confundido, si hay peleas, hay matanzas, hay conflicto en el mundo, y Dios al parecer no está haciendo nada, pero nos está dejando vivir en un tiempo de gracia. Y en su misericordia nos da lo que necesitamos, porque nuestro Dios es bueno. Israel, su falta de fe los llevó a esa situación, ¿verdad? En primer lugar, por eso terminaron en el desierto, pero no estaban destinados a quedarse ahí. Dios los iba ahora a llevar a esta tierra rica en suelo, a esta tierra donde fluía leche y miel. Y el cruce del Jordán se recuerda como uno de los eventos claves en la historia de Israel. ¿Recuerdan cuando Israel cruzó el Mar Rojo bajo el liderazgo de Moisés? Fue algo milagroso. Fue entonces cuando pasaron de ser esclavos a ser libres. Y ahora, al cruzar el Jordán, Israel se va a transformar de un pueblo errante, de una nación que no tiene tierra, a un pueblo establecido en su propia tierra. Sin embargo, había dificultades esperándolos al otro lado. Dios estaba a punto de darles esa tierra que fluye leche y miel, pero les iba a costar. Me recuerdan cuando Jesús menciona que al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Esto lo dice en Lucas capítulo 12. Jesús dice claramente: al que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Es como cuando te promueven en el empleo. Sí, te van a pagar más, pero te van a requerir más. Hay más beneficios, pero hay más responsabilidades. Hay más oportunidad, pero hay más gente con que lidiar. Amén. Israel iba a tener que pelear algunas batallas. Gigantes los estaban esperando al otro lado. Pero antes de llegar a los gigantes, antes de llegar a desechar ídolos, había que cruzar el Jordán. Ahora, yo no sé tú, pero a veces me gustaría orar por algo y que Dios lo hiciera sin meterme en la solución. ¿Me entiendes lo que digo? ¿A poco no sería mejor orar y que Dios dijera: ok, Señor, necesito una casa nueva? Ahí está la casa. No, Dios te da un trabajo nuevo, una responsabilidad nueva, te enseña a manejar finanzas. O sea, la solución siempre implica que nos involucremos en la solución, ¿me entiende? Tal vez ellos pensaban: nos va a llevar a la tierra donde fluye leche y miel, donde florecen vegetales y toda la tierra produce. ¿Y a poco no sería bonito que dijeran: entramos a esta tierra prometida y nos sentamos y llega el Uber Eats con leche y miel todos los días, y el Amazon me deja los vegetales ahí en la puerta? Es más, a veces entran y me cocinan el almuerzo. No.
Ellos iban a tener que entrar a conquistar, a derrotar gigantes, a trabajar la tierra, a establecerse, a ser responsables en ese lugar, en ese momento. Las oraciones que son respondidas por Dios, la mayoría, si no todas las veces, implican nuestra respuesta y el involucrarnos en esa respuesta. Hace unos años platicábamos Norma y yo de los años de ministerio y de trabajar en la iglesia y cómo cada año siempre hay algo que se presenta en forma de prueba, de problema, de tensión y nos obliga a arrodillarnos, a interceder, a orar, a ayunar, a pedir oración. Cada año siempre hay algo. Y estamos agradecidos por los obstáculos porque nos acercan a Dios. Pero recuerdo que una vez le dije, Norma, yo sí le digo a Dios que un año nos deje sin problemas. Y me dice Norma, no, los necesitamos. Esas dificultades, esos obstáculos, los necesitamos. Fíjese, hace 2 meses, ayer exactamente, mi papá falleció. Así que es un día del Padre especial. Mi papá estaba tan emocionado de cuando le hablaba de lo que Dios hacía, de que encontrábamos dificultades en el camino ministerial y que Dios respondía. Le decía yo, papá, hay este problema. No se preocupe, mi hijo, vamos a orar. Y después le hablaba y Dios hizo esto y Dios hizo aquello. Hace como 3 meses yo le platicaba de que ya, él era un confidente, él y mi mamá eran los únicos que sabían en diciembre, noviembre, que había la posibilidad de que mi familia y yo locamente nos moviéramos 600 millas al otro lado de Texas después de vivir 22 años en la misma ciudad, 16 años en pastorear una misma iglesia. Y mi papá me decía, Dios los va a bendecir, Dios los va a guiar. Desearía en estos días poder levantar el teléfono y platicarle lo bueno que Dios ha sido en estos 2 meses, del amor que hemos recibido de ustedes y de la iglesia en general y de cómo Dios no nos ha dejado ni un solo momento. Hace un año le hablaba yo de la sumisión, porque hace un año, después de pastorear en Midland, teníamos nuestra evaluación con el asistente del superintendente del distrito, con el liderazgo del distrito. Y cuando él llega hace un año, era como en enero, me dice, necesitas tomar tu sabático, que es un descanso extendido que se le da a los pastores después de servir 7 años consecutivamente en una misma iglesia. A nosotros nos tocaba en el 2020, pero creo que algo pasó en el 2020 y no se pudo. Entonces el año pasado prácticamente me dijeron es tiempo, y yo decía, pero ahorita hay cosas difíciles en la iglesia, estamos pasando por esto o aquello. Sin embargo, con sabiduría de liderazgo y de personas a nuestro alrededor, pues se somete uno y hace uno lo que uno debe de hacer, ¿verdad? Con la dirección de Dios. Y por primera vez en 16 años tomamos un descanso como de 6 o 7 semanas donde apagué notificaciones, correos, porque siempre fuimos intencionales. De hecho, le digo, yo soy intencional en ponerle atención a mi familia. Mi familia es importante, mis hijos son importantes, mi esposa es lo más importante. Si yo no estoy liderando bien mi hogar, no puedo liderar bien a una iglesia. Pero fue por la primera vez que no había que atender de vez en cuando un correo, una pregunta por 7 semanas, y Dios se encargó de su iglesia de una manera espectacular. No faltó nada, los líderes hicieron lo que tenían que hacer, hubo armonía, había estructura, había sistemas. Pero durante esas 6 semanas le muestro un video. Si puedes ponerme el video y les platico la historia del video. Esa es una calle, porque durante esas 6 semanas, el video dura como 2 minutos y luego mi objetivo era decirle la historia en 2 minutos, pero tal vez me llevo 4.
Norma y yo decidimos empezar a salir en bicicletas y salíamos de la casa como a 2 cuadras y dábamos vuelta en esa calle, y cada vez que dábamos vuelta yo le decía, Norma, esa es mi calle, porque esa calle era un poco larga y llegaba a un parque, le llamamos el Parque de los Patos. Y nos íbamos temprano, Norma y yo, antes de que los niños despertaran durante el sabático, y nos sentábamos, veíamos el lago y después regresábamos a un café que estaba cercano al parque. Pero por lo que le menciono esa calle es porque era una calle derecha donde en ese momento de mi vida, en esas 6 semanas de descanso, como que yo podía respirar. Había un tanto de bajadita, aunque está más plano que qué, pero había poquita bajadita que me daba abuelito, y yo le decía a Norma, la presencia de Dios está aquí. Era como un estrecho de descanso y de confiar en Dios, y en ese tiempo de descanso Dios nos llenó, Dios nos dio plenitud. De hecho, Norma llevaba meses pidiéndome que saliéramos a pasear en bicicleta. Y lo que trato de decirle es que cuando descansamos en sus promesas y en su dirección, Dios nos cuida. Josué, ya pueden, si se acabó el video, y si no, pues después se van a dormir. El río Jordán no era cualquier río. Algunos dicen que las aguas probablemente tenían entre 3 y 4 metros de altura, 10 o 15 pies más o menos. Estoy seguro que algunos entre la gente dudaban de Josué. Estoy seguro que miraron a Josué buscando respuestas, y Josué, él mismo decía, yo solo estoy haciendo lo que Dios me dice que hagamos, los estoy dirigiendo en lo que Dios me dice que hagamos. Y Josué recibía instrucción de parte de Dios. Y yo no sé tú, pero yo quiero seguir viviendo esa clase de vida en la que Dios dirige mis pasos por medio de su palabra, por medio de liderazgo lleno de sabiduría, por medio de, sí, autoridad de Dios a mi vida, pero también de sumisión al liderazgo que hay en mi alrededor. Dios le dijo a Josué que enviara a los sacerdotes que llevaban el arca del pacto unos 900 metros, como 3,000 pies delante de los hijos de Israel. Le dijo, tan pronto como sus pies toquen la orilla del río Jordán, Dios va a dividir las aguas. Imagínate recibir esa clase de instrucción, hacer algo que no tiene sentido. Bueno, ellos lo hicieron, y adivina qué pasó. Que Dios hizo lo que Él prometió. Imagínate hacer lo que Él dice y verlo cumplir lo que Él prometió. Nos cuesta trabajo a veces confiar, nos cuesta trabajo a veces obedecer, nos cuesta trabajo perdonar, nos cuesta trabajo porque requiere fe, porque requiere coraje, requiere valentía y requiere mucha obediencia. Pero te garantizo que si haces lo que Dios te manda a hacer por medio de su palabra, Dios va a hacer lo que Él prometió. ¿Cuántas personas llenas de fe, llenas de valentía hay en este lugar el día de hoy? Obedientes en este lugar el día de hoy. Yo te reto a que confíes en Dios de todo tu corazón, que escuches su palabra, que hagas lo que dice, aunque cueste trabajo. Porque puede ser que el río aún no se haya partido, que el problema aún no se haya solucionado. Puede ser que la provisión no llegue de la noche a la mañana, pero sigue caminando. Dios va a proveer, Dios va a abrir el mar, Dios va a solucionar ese problema si tú te atreves a confiar en su dirección por medio de su palabra. Después de que todo esto pasó, después de que Dios hizo lo que Él prometió, en el capítulo 4, verso 1 dice que cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, el Señor le dijo a Josué: elijan a un hombre de cada una de las 12 tribus de Israel y ordénenles que tomen 12 piedras del cauce, exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecieron de pie. Díganles que las coloquen en el lugar donde hoy pasarán la noche. Brincamos al verso 7. Ustedes les responderán cuando ellos pregunten: ¿qué son estas piedras? El día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella.
Para nosotros los israelitas, estas piedras que están aquí son recuerdo. Otra versión dice, son memoriales, son monumentos permanentes de aquella gran hazaña. Entonces Josué erigió ahí las piedras que habían tomado del cauce del Jordán y se dirigió a los israelitas. En el futuro les dijo, cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué están estas piedras aquí? Ustedes les responderán, porque el pueblo de Israel cruzó el río Jordán en seco. El Señor Dios de ustedes hizo lo mismo que había hecho con el Mar Rojo cuando lo mantuvo seco hasta que todos nosotros cruzamos. Dios quería definitivamente que experimentaran un milagro. Así como Dios te ha permitido experimentar milagros, pero Dios también quería que no olvidaran los milagros. ¿Cuántos olvidadizos hay aquí hoy? Es fácil olvidar. A veces es fácil olvidarse de la bondad de Dios, del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, de los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Has olvidado la bondad de Dios en tu vida? Dios llama a todos aquellos que han nacido de nuevo a un lugar de liderazgo espiritual. Tal vez tú miras y dices, no, solo los pastores, solo los líderes. No, todos aquí tienen influencia sobre alguien. Todos aquí, si dicen seguir a Jesús, tienen un liderazgo espiritual. Hay gente que te observa, hay gente que te sigue. ¿Qué tipo de diferencia estás haciendo en sus vidas? Si respiras, respiras porque Dios te permite respirar el día de hoy. Ahora, como padre, yo deseo que mis hijos sepan que se puede confiar en Dios, que se puede confiar en Dios de todo corazón, que se pueden hacer las cosas a la manera de Dios y que Dios cumple sus promesas. Padres, podría ser que en lugar de proclamar las verdades de Dios y señalar las piedras o estos memoriales de la bondad de Dios, a veces apuntamos a otras cosas. Tal vez apuntamos a nuestra familia y a nuestros hijos al entretenimiento o a las posesiones materiales o a los deportes, y la lista puede ser mucho más grande. Y no me malentienda, no quiere decir que todas estas cosas son negativas, pero tenga cuidado de señalar el legado más importante que puede dejar, que es fe en Cristo. Es que sepan que cuando la cosa se puso difícil, clamé a Dios y Dios respondió. Busqué a Dios y Dios me dirigió. Memoriales, recuerdos de la bondad de Dios. Nosotros tenemos el memorial más importante, que es la palabra viva y eficaz del Dios de los cielos. Todos nosotros tenemos la presión a veces de tomar decisiones, amén. Si es esposo como esposo, si es esposa como esposa, si es padre como padre o madre como una madre de sus hijos, hay que tomar decisiones y a veces decimos, hice lo correcto o hice lo incorrecto. Filtre sus decisiones por medio de la palabra de Dios y hágalo con firmeza y con la seguridad de que Dios cumple sus promesas. Nosotros tenemos una ventaja, tenemos la palabra revelada de Dios y aquí puedes encontrar respuestas a algunas de las preguntas más complejas de la vida, sino a que a todas. Israel, lo que pasaba con Israel es que a veces le llegaban líderes y dependían de los líderes. Ahora, los líderes son necesarios. Ellos dirigen, ellos ajustan, ellos dan dirección, reciben de Dios y dan como pastores por medio de su escritura. Dice la escritura que Dios le dio a la iglesia pastores y maestros y profetas y líderes. Y dice, para equipar a la iglesia para el servicio del ministerio, no para hacer todo el ministerio. Israel empezó a depender tanto de Moisés. Usted recuerda, Israel tiene sed en el desierto. Dios le dice a Moisés, porque Moisés le dice, esta gente está quéjese y quéjese. Dios le dice a Moisés, habla a la piedra. No, golpea la piedra y de ahí fluirá agua. Moisés golpea la piedra, fluye agua. La piedra, representación de Cristo. Cristo crucificado. Cristo fue crucificado una sola vez. La segunda vez vuelven a tener sed. Dios le dice a Moisés, Moisés, esta vez no golpees la piedra, háblale a la piedra. Y Moisés le habla a la piedra, pero se frustra tanto que termina golpeando la piedra. Por esa razón Moisés no puede entrar a la tierra prometida. Pero la gente estaba atada a Moisés, dependiente de Moisés. Como seguidor de Cristo, su fe es personal con Cristo, sí.
bajo sumisión a un liderazgo, a una iglesia. La comunidad es importante, pero ellos llegaron al punto que su espiritualidad dependía de la espiritualidad de Moisés, no de ellos mismos. Entonces, cuando Moisés muere, en lugar de acercarse a Dios, ellos necesitamos a otro líder, y lo lloran, y lo lloran, y lo lloran, y lo lloran, y ay, es que antes, y ay, es que no, y siempre están en el pasado, viviendo en el pasado. Y en Josué capítulo 1, Dios le dice a Josué, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, fíjate lo que Dios le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Es decir, hay cosas en el pasado que han muerto y que hay que dejar en paz. ¿Cuesta trabajo? Sí. Pero si usted va a avanzar en lo que Dios tiene para usted, hay cosas de las que debe deshacerse, cosas que debe dejar atrás y voltear sus ojos al Dios vivo y decir, ¿a dónde ahora? Ahora Josué la tenía más complicada que tú y yo. Nosotros ahora podemos acudir a su palabra. Su palabra nos va a ayudar a tomar decisiones, porque Dios desea guiarnos. Dios no solo quiere salvarnos, Él quiere guiarnos a cómo vivir en este mundo. Si solo lo quisiera salvar, no le hubiera dado esta palabra revelada, llena de consejo y de dirección. Quizás la mejor manera para que los padres guíen espiritualmente sus hogares es abrazar el trabajo del hogar en lugar de construir una identidad fuera de él. A veces construimos una identidad fuera. Yo quiero que mis hijos sepan que antes que todo amé a Dios de todo corazón. Muchas veces nos esforzamos en hacer de un nombre fuera de casa y hacemos un trabajo pobre donde realmente importa. ¿Por qué no cambiar eso? ¿Por qué no ser una comunidad de creyentes que deja un legado de fe? Mire, usted y yo tenemos una oportunidad que otros no tienen. No hay tiempo para entremeterse en todo el debate y en todo lo podrido que está el mundo. Nosotros tenemos la luz de Cristo en nosotros. Confundamos al enemigo con amor, con armonía, con luz. Memoriales. ¿Ha sido Dios bueno con usted? Fíjese, a veces Dios hace cosas antes de decirle que a usted que haga cosas, y después uno voltea atrás y dice, con razón pasó esto, porque Dios tenía esto. Le compartía yo que la calle esa donde hace un año, precisamente mayo, junio, salíamos en bicicleta, era mi calle preferida porque era un estrecho largo. Y la broma de todos los días, estoy seguro que Norma hasta le cansó la bromita. Cada que íbamos a dar vuelta le decía, mira Norma, ahí está mi calle. Le enseño la foto de la calle. ¿Cómo se llamaba la calle? Dios tiene un sentido del humor. Porque en mayo, junio yo ni sabía que este lugar existía. De hecho, yo no escuché nada de esto hasta noviembre o diciembre. Memoriales. Norma y yo de repente vamos manejando y nos vemos todos los días desde que llegamos. Pues que estamos locos o qué. Estoy convencido de que Dios se quiere meter en nuestras vidas, quiere dirigir nuestras vidas. Dice, en Génesis capítulo 5 se habla de Enoc, un hombre fiel. Y el versículo 22 en Génesis capítulo 5 dice que Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años. Otra versión dice que Enoc caminó fielmente con Dios. Caminó. ¿Qué es caminar? Caminar no es correr. Caminar no es trotar. Caminar no es patinar. Caminar implica pasos. ¿Me entiende? Una serie de pasos. Caminar no es un paso.
Caminar es un paso tras otro paso, tras otro paso. A menudo cuando yo aconsejo gente que viene con necesidad o en problemas, yo les digo, mira, hoy esto, un día a la vez, paso a paso. Y mi oración es que todos nosotros recordemos que hay que dar pasos diarios en fidelidad a Dios que nos lleven a dejar un legado. ¿Por qué cruzaron el río Jordán los hijos de Israel? Lógico que para llegar al otro lado, pero ese es chiste malo de Día del Padre. Pero ellos cruzaron el río Jordán porque escucharon la palabra de Dios. ¿Tenía sentido? No. Pero a veces no tiene que tener sentido. ¿Sabe por qué? Porque la manera de Dios es la manera correcta de vivir la vida. Aun cuando no tenga sentido. Fue cuando siguieron el arca del pacto, un ejemplo del Antiguo Testamento de la presencia de Dios, que pudieron experimentar un milagro en su vida. Sigamos la presencia de Dios cada día, paso a paso, un día a la vez. Quiero que mis hijos sepan que Dios es fiel. Aquí estamos, al otro lado de Texas. Yo viví 22 años en la misma ciudad, en una ciudad de donde ya estaba yo lejos de mi familia original y no tenía familia, y la familia de la iglesia se convirtió en mi familia. Y 22 años les tengo que decir adiós otra vez a la familia, pero Dios es fiel. Porque Dios tiene esto curioso, algo que se llama iglesia, donde de repente el amor de Dios se puede sentir. Y somos familia. Póngase de pie. Como me gustaría llamarle a papá y decirle, sabes, Dios sigue siendo fiel. Todos ustedes están teniendo un impacto en alguien. Todos ustedes son un ejemplo para alguien. Viva para Dios. No se enganche en cosas que pueden alejar a gente de Dios. Filtre sus decisiones por medio de su palabra, y aun cuando no tenga sentido, hágalo. Dejemos un legado llenos de la presencia de Dios. Señor, yo te pido que bendigas a tu iglesia esta mañana. Señor, llénanos de tu espíritu. Abre nuestro entendimiento para comprender y actuar de acuerdo a tu palabra. Señor, yo declaro que en este lugar hay armonía, hay amor, hay pasión por tu presencia, Señor. Danos la habilidad, Señor, para enfrentar enemigos, para ajustarnos a cambios, agradándote en todo lo que hagamos. Señor, yo te pido que bendigas a cada padre en este lugar. Oh Dios, el enemigo a veces nos ha robado tanto, pero en tu nombre lo reclamamos de vuelta. Queremos honrarte con nuestras vidas. Declaramos que hay familias fuertes que te honran en palabra y en acción. Y Señor, te pedimos que sigas fortaleciendo a tu iglesia para hacer luz en un mundo lleno de oscuridad, que necesita saber que tú eres bueno, que tú eres fiel, grande en misericordia y lleno de gracia y de amor. Te bendecimos, Señor, y declaramos que en ti somos más que vencedores. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén. Amén. Si tiene hambre, salga corriendo, porque yo voy a ir a formar primero. Que Dios me los bendiga. Pasemos un buen tiempo. ¿Estoy olvidando algo más? ¿Recoger sillas tal vez?